5 grandes inventos realizados por científicos católicos. Número 1. La teoría del Big Bang. Irónicamente para muchos, la más aceptada explicación científica de cómo se creó el mundo fue ideada por el sacerdote belga Georges Lemaitre. Él fue el primero en hablar de la teoría de un átomo primigenio que se expandía constantemente, idea que contradecía el modelo estático de Albert Einstein. Quizás por su condición de sacerdote, que lo hacía ver como una persona que apostaba más por fundamentos religiosos, aunque él siempre dejó claro que la fe y la ciencia debían permanecer separadas. Y luego muchos científicos, incluido el propio Einstein, reconocieron su inteligencia. La teoría fue atribuida a otra persona, Edwin Hubble, que llegó a la misma conclusión, pero tiempo después. Incluso, se dice que la famosa constante de Hubble fue descubierta 2 años antes por Lemaitre, solo que él nunca la publicó en una revista internacional de renombre. Por eso, el año pasado la Unión Astronómica Internacional votó a favor de una recomendación para renombrar la Ley Hubble como la Ley Hubble-Lemaitre, en reconocimientos a las contribuciones del sacerdote y astrónomo belga. Número 2. Insulina para la diabetes. San Giuseppe Moscati, canonizado por el Papa Juan Pablo II en 1987, fue un médico, profesor universitario e investigador científico que dedicó su vida a recuperar la salud física y espiritual de sus pacientes. Aunque le ofrecieron múltiples trabajos muy bien remunerados, él siempre pensó que su misión estaba en ayudar a los más pobres. Su madre murió de diabetes en 1914, así que luego buscó la manera de ayudar a otros pacientes a no tener el mismo desenlace, convirtiéndose en uno de los primeros médicos napolitanos en experimentar con la insulina para tratarla. Número 3. Medición de terremotos. ¿Has oído hablar de la escala Mercalli? Esta debe su nombre al físico y sacerdote italiano Giuseppe Mercalli, quien ideó una escala de 10 grados, posteriormente fue llevada a 12 por el físico italiano Adolfo Canani, para evaluar la intensidad de los terremotos a través de los efectos y daños causados a distintas estructuras. Es decir, no medirlo por su magnitud, sino por las consecuencias empíricamente observadas tanto en personas como en objetos materiales. Desde joven se inclinó por las ciencias naturales, carrera que luego estudió en la universidad y complementó con estudios de geología y mineralogía. Y siendo profesor de la Universidad de Nápoles, se dedicó a estudiar el volcán Vesubio y la actividad sísmica de la zona, siendo el inicio de todos sus análisis. Número 4. Un oído interior. René Lachaine era un médico católico francés que inventó el estetoscopio a principios del siglo XIX. Tanto él como sus colegas sentían algo de pudor al tener que acercar su oído al pecho de sus pacientes, especialmente de las mujeres. Además, requería un instrumento que le permitiese percibir ruidos en pacientes con sobrepeso, por lo que ideó un cilindro de unos 30 centímetros de largo. Además, escribió sobre su uso para el diagnóstico de ciertas enfermedades como efisemas, tuberculosis, neumonía, entre otras. Años después, el diseño del aparato evolucionó, pero bajo su misma premisa. Número 5. El padre de la genética. Así se le llama a Gregor Mendel, un monje agustino que formuló una serie de leyes de herencia genética basándose en el cruce de variedades de guisantes en el jardín de su monasterio. Publicó sus ideas en 1886, 7 años después que Darwin divulgara el origen de las especies. Si bien Darwin sabía que ciertas características se podían pasar de una generación a otra, Mendel fue quien dio con lo que luego se conocería como genes dominantes y recesivos. Él los llamó unidades o factores hereditarios, incluso antes que se descubriera el ADN.